hasta el verso 13. Entonces, el verso 14 y 15 no creo conveniente dar una explicación, simplemente con leerlo creo que pues vamos a entenderlo fácilmente. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según la Reina Valera del 60, dice el apóstol San Pablo: me debo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Así que, en cuanto a mí, estoy ansioso, deseoso de anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esto es más de lo mismo que hemos estado compartiendo anteriormente. Gloria al Señor. Él está hablando acerca de su deseo imperioso, gloria al Señor, de que a pesar de que Él se debe a los griegos y a los que no son griegos, tanto a sabios como a los que no son sabios, dedicándole el tiempo donde le tiene que administrar, Él no se olvida, sigue teniendo el deseo de también anunciarles el Evangelio, gloria al Señor, como lo está haciendo con otras iglesias y con otras comunidades. Amén. Sin embargo, sí que nos vamos a centrar a partir del texto 16, gloria al Señor, donde el apóstol San Pablo, pues después de que está comentando el deseo fervoroso de querer visitar a la iglesia de Roma y que se hace uno más con ello, en su nobleza, en su gentileza, en su humildad, vemos que el apóstol San Pablo no presenta sus credenciales para enorgullecerse o autojustificarse, gloria al Señor, sino que más bien se presenta como siervo y hace entender a la iglesia de que él también necesita ser fortalecido al oír y ver y contemplar la fe de la iglesia y ver el fruto como resultado. Gloria al Señor. Aunque en el presente él entiende que ha sido estorbado o impedido y que no ha podido llegar a Roma. Gloria al Señor, pero que estos impedimentos están dentro de la soberanía de Dios. Y mientras tanto él se debe a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Así que cuanto a mí personalmente, dice el apóstol San Pablo, estoy ansioso, es decir, aún sigo teniendo el deseo de anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No me olvido de vosotros, a pesar de que en el presente tengo impedimentos y en el presente pues me debo a otras personas. Gloria al Señor. Y ahora dice el verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todos aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, gloria al Señor, fijaros bien, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vuelvo a leer los versículos, gloria al Señor, 16 y 17, que dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, Pablo, no te avergüenzas del Evangelio? Si eres calumniado, eres perseguido, eres llevado preso, te han apedreado, has sufrido hambre, escasez, enfermedades, naufragio, vituperio, te han desacreditado muchísimas veces, te has escapado de una provincia a otra por temor a que te darán muerte. ¿Cómo aún así que predicas el Evangelio y no te avergüenzas de él? Porque él mismo dice, porque es poder de Dios. Y este poder de Dios efectúa la salvación a todo aquel que cree en él. Dice primeramente al judío y también al griego. Y ahora dice, porque en el Evangelio la justicia, no de los hombres, no de los apóstoles, no de Roma, porque en el Evangelio, en las buenas nuevas,
la justicia de Dios, os dais cuenta, la justicia de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. En las buenas nuevas, gloria al Señor, la justicia de Dios se anuncian, se revela, se manifiestan por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí no va a ser nada fácil. Gloria al Señor, sobre todo para aquellos que suelen decir que el Evangelio es muy difícil y hay que olvidarlo, y sobre todo, al menos, la lectura de Romanos es muy difícil e incomprensible y hay que dejarla y hay que leer otras porciones de la Biblia. Mirad, es difícil, pero eso no significa que no sea comprensible mediante la iluminación y el arduo trabajo que se dedica al investigar y a estudiar las Escrituras. Para mí va a ser un arduo trabajo de mucha paciencia, gloria al Señor, y tengo que decirles que la explicación que yo les doy, pues más bien me baso en historia y cultura, comprendiendo un poquito la parte histórica y cultural. Aunque evidentemente, pues a la hora de poder estar describiendo los textos, vais a notar parte de doctrina teológica, pero ese no va a ser mi resultado final o primordial. Gloria al Señor. Así que lo que podemos ver cuando el apóstol San Pablo pues está diciendo que no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es lo que quiere decir que no se avergüenza del Evangelio? Porque es poder de Dios. Vamos a analizar o intentar ver cada frase. Lo primero es que quiero hacerles recordar es que dentro del contexto cultural grecorromano, en una de las grabaciones, digamos, primera o segunda grabación, cuando el apóstol Pablo habla acerca de apóstol de Jesucristo, ustedes reconocen que la palabra apóstol era alguien comisionado o ser llamado para una función específica y que está basado en la cultura de Roma. Cuando se apartaba a alguien, se le llamaba y se le comisionaba para una misión específica y se le anunciaba un mensaje para que él lo transmitiera. El ser llamado se llamaba apóstolos, y cuando iba a dar unas gratas o buenas noticias para Roma, gloria al Señor, se llamaban buenas noticias. Entonces, el apóstol San Pablo, él entiende, eres quizás un apóstol, uno que es llamado, pero eres llamado por hombre. Sin embargo, yo soy apóstol, no llamado por hombres. Entonces, mi autoridad no la representa la autoridad romana, ni tampoco ningún imperio humano. Yo soy apóstol divino porque me llamó Dios. Y las buenas nuevas que así como están dando Roma para hablar de sus conquistas en batallas, yo también soy heraldo de la verdad y también tengo unas buenas noticias que transmitir. El reino de Dios, las buenas nuevas del Evangelio, gloria al Señor, de que Cristo es el Señor, el Curio, que a pesar de haber muerto, ha demostrado con poder y con creces la resurrección de que Él es el Curios, el soberano. Ahora, cuando el apóstol San Pablo está volviendo a decir, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, gloria al Señor, no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque el Evangelio, gloria al Señor, las buenas nuevas, no son las buenas noticias que tengo que transmitir porque yo sea una buena persona o porque yo sea un apóstol o porque sea un maestro, pues no voy a presentar mis credenciales.
esto sí daría vergüenza. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo soy apóstol y fui criado y enseñado bajo los pies de Gamaliel, gloria al Señor, en las escuelas de Samai, aleluya, y aunque yo soy hebreo de hebreo, que puedo remontar mi genealogía hasta la tribu de Benjamín y puedo presumir hasta la descendencia mía de aquellos que salieron de Egipto hasta hoy, sin alteraciones, y aunque soy israelita y que soy fariseo y hablo muchos idiomas y soy judío y estoy circuncidado al 8º día y tengo la ciudadanía romana, todo esto comparado, gloria al Señor, con la justicia de Dios es inservible, perecederos, no sirve para nada. Pero él dice, no me avergüenzo del evangelio, de las buenas nuevas, no mía, sino del evangelio de Dios. ¿Por qué, Pablo? Porque es poder de Dios. ¿Qué poder? Gloria al Señor. De la misma manera que en Roma tenían el poder de poder anunciar un mensaje y causar alegría y regocijo en los oyentes de Roma, yo no me avergüenzo tampoco de mi evangelio, yo no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque, ¿por qué? Pues porque sencillamente es poder de Dios. Aquí cuando habla de poder, la palabra poder, si no mal recuerdo, creo que en griego es dunamis, hablando de una explosión, de una dinamita, gloria al Señor, que no solamente produce, gloria al Señor, regocijo, sino que produce salvación, gloria al Señor, sino que el evangelio no de Roma, las buenas nuevas no de Roma, las buenas nuevas que yo traigo que son de parte de Dios, producen un poder en las vidas que transforma lo muerto a vida, trayendo salvación a todo aquel que cree. Al que crea que a este evangelio de Dios. ¿Cuál es el evangelio de Dios? Anunciar de que Cristo, el que fue crucificado, es Dios coeterno, coigual al Padre, y que habiendo resucitado dio muestras indubitables de que Él es Dios 3 veces santo. Entonces dice, primeramente al judío y también al griego. Gloria al Señor. Él no se avergüenza. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de que estén los grandes filósofos, como en Atenas, como en Grecia, como en Corinto, también los había en Roma. Gloria al Señor. Y Pablo no se siente amedrentado, ni tiene vergüenza en decir, no, yo es que no me siento a la altura de poder estar predicando las buenas nuevas, porque allí hay hombres, grandes filósofos, ¿me entiende?, que llevan la filosofía aristotélica y platónica. Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios que hace cambiar las vidas, que produce la salvación. Gloria al Señor. Poder de Dios, dunamis. Gloria al Señor. Esto lo sabía Pablo por mucha experiencia. Había visto cómo obraba el poder de Dios. Gloria al Señor. Cómo obraba cada vez que él anunciaba el evangelio, aunque hubiera gente que se resistía y se le oponía, el poder que se efectuaba cuando estallaba el poder de la palabra en la conciencia y en las mentalidades de aquellos que oían, el resultado era grandioso y poderoso. Grandes multitudes se convertían, o pequeñas multitudes se convertían en la comunidad de cristianos, que luego se convertían en comunidades grandes y colosas de Cristo. Gloria al Señor. Ahora, aquí entonces el apóstol San Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo del evangelio, sigo dando las buenas noticias de Dios, que Cristo es el soberano y que Cristo no es un mero hombre, sino que Cristo, aunque fue hombre, seguía siendo Dios. Y ahora dice, porque el evangelio es poder de Dios, primeramente al judío,
gloria al Señor, y también a los griegos. Y ahora dice, porque el Evangelio, la justicia, porque en el Evangelio, en las buenas nuevas, en el anuncio de estar predicando de Cristo, se manifiesta la justicia de Dios, se revela la justicia de Dios. Dice, por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Entonces, para analizar estos textos, tenemos que entender, gloria al Señor, que cuando el apóstol San Pablo, pues, está compartiendo de esta manera, lo que está haciendo es la gran diferencia entre las buenas nuevas que transmitía constantemente Roma. Estaban hablando Roma de dar unas buenas noticias, pero siempre habían conspiraciones por detrás, ya sean políticas, económicas o sociales, o hasta inclusive religiosas. El imperio de Roma, gloria al Señor, pues parecía ser que era el poder militante que reinaba. Sin embargo, traía muerte, traía discordias, traía conflictos, traía separación. Sin embargo, el Evangelio de Cristo, el Evangelio que predica Pablo, gloria al Señor, en este Evangelio se manifiesta el poder de Dios. Y este poder de Dios trae vida donde hay muerte, trae unidad donde hay separación, trae regocijo donde hay lágrima. Gloria al Señor, porque lo que va destruyendo Roma lo va arreglando el Evangelio. Lo que Roma va destruyendo lo va reedificando el Evangelio que predica Pablo. Gloria al Señor, donde no hay esperanza para los judíos porque Roma se ha convertido en el poder militante que está asediando. Gloria al Señor. Allí Pablo presenta el Evangelio, el Dunamis, donde se revela la justicia de Dios mediante la fe. Y mediante esta fe, el hombre recupera el entusiasmo, la fuerza, la pasión, el vigor. Gloria al Señor. Y sobre todo, una fe inquebrantable en creer que Cristo es Dios. Amén. Por eso podemos entender y comprender que la diferencia es abismal. Gloria al Señor. Porque cuando dice el apóstol San Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio, no en mi persona, gloria al Señor, sino en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí lo que tenemos que entender, como ya hemos explicado, que el término griego, gloria al Señor, poder significa dunamis o dinamis. ¿Qué es lo que está diciendo con dunamis? Está enfatizando que el Evangelio no es simplemente un mensaje informativo, sino más bien una fuerza activa que llega a transformar las vidas que oyen el Evangelio. Gloria al Señor, y que rompe el dominio del pecado que está imperando sobre la vida. Por eso es poder. A diferencia del Evangelio o de las buenas noticias que estaban anunciando Roma, hemos conquistado ciudades. Gloria al Señor, pero las personas que le oían como Roma se regocijaban. Sin embargo, ellos seguían atados y al dominio del pecado, y las personas que no pertenecían al imperio de Roma causaban tristezas. Gloria al Señor. Sin embargo, el Evangelio que está predicando el apóstol San Pablo es el Evangelio de las buenas y gratas noticias de Dios, que es anunciar que Cristo había resucitado de entre los muertos. Por eso él mismo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Poder no solamente que se anuncia de que Cristo resucitó, sino poder, gloria al Señor, que cambia vidas y que transforma vidas y que rompe el dominio del pecado. Este poder no es humano ni tampoco político como el de Roma podrían entenderlo, sino divino, mostrando la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias humanas. Por eso dice la salvación. La palabra salvación es soteriología o soteria, que está implicando una liberación,
gloria al Señor, del pecado. Y cuando te ha liberado del pecado, gloria al Señor, te hace reconciliar con Dios. Es algo universal, gloria al Señor, pero su acceso está condicionado a la fe. Por eso dice la palabra en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, gloria al Señor, para el que cree en el presente mediante la fe, éste será salvo. Entonces es algo universal, gloria al Señor, pero se requiere la fe de la persona. Y Pablo está estableciendo que no hay distinción entre judíos y gentiles, y está desafiando las barreras culturales y religiosas de su tiempo. Por eso pone en orden primeramente al judío y también al griego, lo que está reflejando, lo que está diciendo San Pablo, que la prioridad histórica del pacto fue primeramente con Israel, como se registra en Génesis capítulo 12, y la extensión de la salvación a todas las naciones. Gloria al Señor. Aquí podemos aplicar Juan 3:16. Cuando habla, se revela la justicia de Dios. Gloria al Señor, la justicia de Dios. Podemos interpretarlo de varias maneras. Primero, con una cualidad inherente de Dios, su santidad y su fidelidad. Gloria al Señor. Podemos hablar también de una justicia imputada al creyente por la fe. Cuando se revela en el anuncio de las buenas nuevas, se revela la justicia de Dios. ¿Qué se revela la justicia de Dios? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y con quién? Gloria al Señor. Entonces, se está revelando la justicia de Dios cuando se anuncia las buenas nuevas y se acepta por la fe. Entonces, la persona que acepta estas buenas nuevas de que Cristo es Dios, por la fe, la justicia de Dios se revela en él. Se le aplica la justicia de Dios en el creyente recién convertido, de que Dios rompió las barreras culturales, étnicas, sociales, gloria al Señor, y que rompió el imperio del pecado en esta vida, y que ya no siendo culpable, que ya no siendo pecador, sino que pasando de muerte a vida, la justicia de Dios se revela en él, porque se le imputó la justicia de Dios. Gloria al Señor. Ahora, este concepto conecta con la teología paulina cuando él habla de la justificación por la fe. La justicia no se logra por obra, no se hace por méritos propios, sino como un don gratuito de Dios. De Dios, cuando se dice la frase por fe y para fe, lo que Pablo está queriendo es resaltar la centralidad de la fe desde el comienzo hasta el fin de la vida cristiana. Todo este proceso de salvación depende exclusivamente de Dios, pero se recibe mediante la confianza en Dios, que es por medio de la fe. Y cuando se recibe por la fe este evangelio, este poder que cambia vidas, entonces se le aplica o se revela la justicia de Dios en el creyente. Miramos, por ejemplo, el libro de Habacuc, capítulo 2 y verso 4. Gloria al Señor. Vamos a mirar lo que se refiere allí. Cuando Pablo está citando, gloria al Señor, que dice, el justo por la fe vivirá, es una cita que está utilizando el apóstol San Pablo, cuando él dice, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Lo que Pablo está resaltando es el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4. Pablo establece un vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque en Habacuc esta frase se está refiriendo a la confianza en la fidelidad de Dios en medio de un mundo de opresión. Cuando el apóstol dijo, a ver si me acuerdo, cuando el profeta Habacuc está hablando esto, el justo por la fe vivirá, lo está hablando en un momento bastante duro, crítico y melancólico. ¿Por qué? Porque se está refiriendo de tener confianza, de tener fidelidad en Dios en medio de la opresión babilónica. Ustedes recuerdan cuando, por ejemplo, Nabucodonosor viene a atacar Jerusalén, gloria al Señor, a Judá y a Benjamín.
sobre el año 586-587 antes del Señor Jesús, y que por causa de su pecado y de su rebeldía el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Y ahora, pues, gloria al Señor, ¿quién aparece? Aparece entre muchos profetas, aparece el profeta Habacuc y le está diciendo que el justo por la fe vivirá. Confiar, tener fe en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob. Gloria al Señor, hay que confiar en Él, tener fidelidad en Dios en medio de esta opresión, en medio de este cautiverio babilónico. Y Pablo está aplicando esa misma fe que estaba expresando Habacuc para el pueblo que vivía en el cautiverio. Pablo lo toma, gloria al Señor, y lo considera digno de aplicarlo en el momento que está viviendo, y cita esta referencia. Gloria al Señor, la fe es necesaria para recibir la justicia y la vida eterna. Lo está aplicando, gloria al Señor. Vosotros también, que sois cautivos en vuestro pecado, el evangelio que se os anuncia, gloria al Señor, que yo no me avergüenzo, gloria al Señor, porque es poder de Dios. El poder, gloria al Señor, que cambia vida, que rompe el imperio de vuestro pecado, y que por medio de este evangelio se manifiesta la justicia de Dios. ¿Cómo se manifiesta la justicia? Aplicándola, imputándosela a aquellos que creen en el presente, aquellos que viven cautivos en vuestros pecados, aquellos que viven subordinados y sujetos al imperio de Roma. Si creéis por la fe en este evangelio, que yo no me avergüenzo, vosotros podéis cambiar también y se aplicará la justicia de Dios en vosotros. Gloria al Señor. Esto es lo que está enseñando el apóstol San Pablo. Ahora, cuando él habla que no me avergüenzo, la vergüenza y el honor en la cultura grecorromana. Tenemos que decir que en la sociedad grecorromana ellos valoraban el honor y despreciaban todo lo que parecía débil o pudiera ser indecoroso o deshonesto. Y es por eso que el apóstol San Pablo dice: el evangelio que proclamo a un Mesías crucificado era un mensaje escandaloso tanto para los judíos como para los griegos, quienes consideraban la muerte en la cruz una forma humillante de muerte que estaba reservada solamente para los criminales. Y por eso el apóstol San Pablo está declarando con valentía que yo no me avergüenzo del evangelio, porque aunque vosotros consideréis, gloria al Señor, que el cuerpo humano, lo biológico, es indecoroso, que no sirve para nada, que solamente es para darle capricho al cuerpo, pecar, gloria al Señor, y que es la cárcel del alma. Yo predico de que Dios, en la persona del Verbo, gloria al Señor, la persona del Verbo, Dios, se ha tabernaculizado, se ha hecho humano. Gloria al Señor, y que aunque es humano, no ha dejado las prerrogativas de ser Dios. Él sigue siendo el Verbo hecho carne, la segunda persona de la triunidad. Gloria al Señor, y que ha muerto, y que para vosotros el morir es algo vergonzoso, porque no ha muerto de una muerte natural, ya que Él no puede morir, porque la muerte viene como consecuencias del pecado. Y Cristo mismo dice en Juan capítulo 8, verso 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie. Por eso la muerte no tiene parte ni suerte con Él. Él no podía morir de ninguna circunstancia. Él estaba predestinado desde la fundación del mundo, gloria al Señor, en el plan redentor del Dios Padre, que Él tuviera que morir en la cruz. Él no podía morir de cualquier manera. Por eso dice que Él, inclinando la cabeza antes de morir, permitió que la muerte viniera sobre Él, y Él exhaló, expiró, y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero claro, pensar en la mentalidad grecorromana, para los griegos, para los judíos, pensar que su Dios, el Mesías, que tenía que venir, morir igual, en la misma índole, gloria al Señor, que el borracho, que el criminal,
gloria al Señor, como el pederasta, como el asesino, como el ludópata, gloria al Señor, como el loco, como aquel que muere injustamente en la cruz del Calvario, ensangrentado, semidesnudo. Ese no puede ser mi Dios. Y para los griegos pensarían, este es absurdo, este es uno más, uno de los borrachos, uno de los criminales. Pero el apóstol San Pablo dice, pues yo no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es predicar, gloria al Señor, de que vosotros pensáis que ese es un loco, un revolucionario, un lunático, un farsante. Yo predico de que este murió y al tercer día resucitó con poder, gloria al Señor, que es el Curios, el que gobierna, el que se enseñorea, no solamente sobre el universo, sino sobre nuestra vida. Y San Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, poder que cambia vida si lo crees por la fe, poder que transforma vida y que cambia la forma de pensar si lo crees, porque todo es por fe. Ya dice, en el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios. ¿A quiénes? A los que creen por la fe, a los que aceptan por la fe a Jesucristo que murió en la cruz del Calvario y creen y lo aceptan como el Curio soberano que murió y que resucitó con poder para dar evidencia de la igualdad con Dios el Padre. Y ahora se le imputa la justicia, por eso es primeramente a quienes, a los judíos, porque se les anunció primeramente a ellos. Podemos ver el pacto que Dios hizo con Abraham, gloria al Señor, en el Génesis capítulo 12. Y esto lo podemos ver, gloria al Señor. Ahora, en el siglo I, los judíos estaban dispersos por todo el imperio romano. A esto se le conoce como la diáspora. Y convivían con la cultura predominante helenista. Gloria al Señor. Recordáis que cuando les hablé en las grabaciones anteriores, gloria al Señor, el helenismo es la cultura que había establecido los griegos, sobre todo primeramente por medio de Alejandro Magno, y luego los diádocos. Los diádocos son los 4 generales que le siguieron luego a Alejandro Magno, como los seleucidas, los ptolomeos y así sucesivamente. Gloria al Señor. Y todos empezaron pues en la diáspora a helenizar. Y también los judíos que sufrieron la diáspora, que se marcharon, gloria al Señor, pues que no quisieron vivir en Jerusalén por causa de las afrentas que estaban viviendo, se marcharon unos a Alejandría, a Egipto, otros se marcharon al norte de África, gloria al Señor, a Cirene, y así sucesivamente, que aunque perdieron el dialecto del hebreo, hablaban el arameo, también hablaban el idioma vernáculo de aquel tiempo, pero sobre todo el idioma predominante que era el griego, porque empezaron a helenizar todos los imperios que iban conquistando Alejandro y también los griegos. Gloria al Señor. Entonces, el griego era el idioma predominante en el siglo I, que fue el idioma que utilizó el apóstol San Pablo como ventaja para poder viajar de un país a otro y poder evangelizar. Aunque perseveraban su identidad religiosa, llegaron a enfrentar tensiones culturales y también discriminación atroz. Por eso podemos entender que los gentiles, por su parte, estaban inmersos en un sistema religioso y politeísta y filosófico que llegaba a dificultar el hecho de querer aceptar la exclusividad de un solo Dios, gloria al Señor, de un solo Dios llamado Jesucristo. Esto podía ser atroz y un mensaje, hermanos queridos, escandaloso para aquel tiempo. Sin embargo, el apóstol San Pablo dice con valentía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Qué Evangelio estás predicando? ¿Cuáles son las nuevas noticias? El Evangelio, las buenas noticias gratas son las que estoy predicando de que Jesucristo es Dios, el que ha muerto en la cruz del Calvario. Y por eso Pablo está confrontando estos paradigmas y presenta el Evangelio como un mensaje único y exclusivo que desafía las divisiones culturales y religiosas. Pablo no le importa si eres griego, si eres judío, si eres politeísta, no me importa. Él predicaba el Evangelio, gloria al Señor, y no se avergonzaba. Entonces, la justicia de Dios se iba a manifestar en el Evangelio en aquellos que lo aceptaran
por la fe, gloria al Señor. Por eso es que tenemos que entender, gloria al Señor, que el papel de Roma como destinatario a la carta. Roma, la capital del imperio, era un centro multicultural donde convivían judíos, gentiles, esclavos y libres, como os he comentado en todas las grabaciones. Pero vemos que la declaración de que el Evangelio es para judíos y griegos está reflejando la universalidad del mensaje cristiano y su capacidad, gloria al Señor, de superar divisiones étnicas y sociales. En una ciudad donde el poder militar y político eran exaltados. Y es que por eso que Pablo está proclamando que el verdadero poder pertenece a Dios, gloria al Señor, y no al poder militar. Y es por eso que Pablo está proclamando el Evangelio como el poder que pertenece a Dios y que se revela donde por medio del Evangelio, de las buenas noticias, al estar proclamando de Jesucristo. Amén. Ahora, vemos Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. No solo está estableciendo el tema principal de la epístola, que es la justicia de Dios que se revela en el Evangelio, sino que también está desafiando las concepciones culturales del honor, del poder y de la justicia en el mundo greco-romano. Es por eso que Pablo está presentando el Evangelio como una fuerza, gloria al Señor, como un poder transformador que trasciende barreras culturales, gloria al Señor, étnicas y sociales, y que de esta manera él sigue proclamando la salvación está disponible para todos los que creen sin distinción. Pero para creer se necesita la fe. Y cuando uno cree en la fe, se le imputa, se le aplica, se le revela la justicia de Dios en ellos. Por eso ya hemos comprendido, creo que lo suficiente para entender cuando el apóstol San Pablo le estaba diciendo a los de Roma: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Poder que transforma, que cambia, gloria al Señor, a medida que va anunciando las buenas nuevas de que Cristo, gloria al Señor, no es un mero hombre más, sino que era Dios. Y que en la condición de hombre, aunque murió, gloria al Señor, y aunque fuera un acto escandaloso para Roma y para los judíos, Pablo no se avergüenza, porque cree que el que murió no era un mero hombre, era Dios hombre. Y en este evangelio de dar las buenas noticias, gloria al Señor, es un poder dunamis que transforma las vidas en fe. La saca no solamente del imperio de Roma, sino del imperio del propio pecado. Y que la justicia de Dios se revela en medio de este anuncio, que cuando la gente recibe este anuncio, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, la justicia de Dios se revela no solamente en la forma de predicar, sino se revela y se manifiesta en las vidas, imputándosele la justicia